Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana quisiera compartir un tema muy especial que va a llevar una serie de enseñanzas sobre el tabernáculo de Moisés. Tal vez ya muchos ya manejan este tema, ya lo conocen, pero no está de más en que repasemos algunos puntos muy importantes sobre este tema que es extenso y muy amplio, pero es muy edificante, ya que cuando uno se mete a estudiar cada utensilio del tabernáculo, uno va saboreando lo que es realmente la consagración, la santificación que el Señor quiere para nuestra vida. En este caso voy a empezar a tomar como base Éxodo 25, capítulo 25, versículo 8, que dice: y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Retomar este estudio me llevó porque en las pláticas que hemos tenido, en este caso con diáconos, se ha establecido que la oración es lo principal y lo más importante de cualquier hijo de Dios, ¿verdad? Lavado con la sangre de Cristo. Sin esa vital sustancia no podemos vivir una vida consagrada al Señor, porque esa es la base fundamental entre la comunión entre Dios con sus hijos. Y también me hizo despertar este tema, volverlo a retomar por la plática que nuestro hermano, siervo de Dios, Erlindo, tocó ese día sobre ser llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios, que necesitamos discernimiento de espíritu, ¿verdad? Necesitamos saber en qué tiempos nos estamos moviendo, ¿verdad? Como aquellos de la tribu de Isaacar, que eran expertos en conocer los tiempos. Debemos tener en cuenta esto, que debemos pedirle al Señor que habilite ese don en nuestra vida de discernimiento de espíritu. Entonces creo que a base de este tema vamos a encontrar la manera correcta de cómo podemos llegar a obtener los diversos dones y obtener y dar los diversos frutos que las escrituras nos muestran. Entonces, mis hermanos, espero que me pueda dar a explicar. Van a ser videos cortos en los cuales puedan verlos detenidamente y estudiar los pasajes y poder impulsar en cada uno de mis hermanos que vea este video la necesidad de ser santos. Así que vamos a continuar, pero antes vamos a ver una pequeña introducción. En el pasaje que vemos dice: y hacerme han un santuario y yo habitaré en ellos. La palabra santuario en el hebreo, en el diccionario Strong, dice que es la palabra mikdash en hebreo, y esta palabra mikdash la podemos encontrar en el libro de Éxodo 15:17. Lo vamos a ver rápidamente. Éxodo 15:17. Vamos a ver. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has aparejado, oh Jehová, en el santuario del Señor, que han afirmado tus manos. Entonces vemos que la palabra mikdash está relacionada con la palabra morada, en la cual dice aquí, en el lugar de tu morada. Y esta palabra dice que significa cosa o lugar consagrado, palacio, santuario, sea de Jehová, asilo, lugar consagrado, santuario, dice. Porción consagrada de las ofrendas. De esta palabra Mikedash se deriva de la palabra Kadash, que significa limpio, apartar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo,
señalar, dice ser santo, ser santificado, según Éxodo 29:37. Entonces vemos, mis hermanos, que es súper importante lo que el Señor le dice a Moisés: y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces nosotros ahora somos ese santuario. Nosotros estamos siendo partícipes de esa morada del Espíritu Santo. Dice: ¿no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? Nosotros como templo, dice que debemos ser limpios, separados, consagrados y purificados. Entonces, por ejemplo, aquí vemos Hebreos 8:2. Busquemos Hebreos 8, versículo 2. Yo les doy las citas para que puedan también en sus casas, cuando tengan un tiempito y puedan revisar este video, puedan también inspeccionar cada versículo que se les está transmitiendo, para que puedan corroborar ustedes mismos que todo está en la escritura. Dice el versículo 2 del capítulo 8 de Hebreos, dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Veamos el versículo 1. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Entonces vemos que el sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, ahora habita en nosotros, en este templo, y Él es el ministro de este tabernáculo. Pero como dice la palabra mitash, o la palabra que se deriva de Kadash, vemos que se está refiriendo a la morada del Señor como un lugar apartado, como un lugar santo, como un lugar limpio, santificado, purificado. Entonces el Señor habita en nosotros, pero nosotros somos los encargados de mantener santo este templo. Entonces ahora vamos a ver. Dice: los hombres habían construido el tabernáculo y luego el templo de los judíos, pero el santuario celestial, del cual el terrenal era una figura, no fue construido por arquitecto humano. Zacarías, versículo 6, capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: mirad al hombre cuyo nombre es el vástago, y él edificará el templo de Jehová y llevará sobre sí la gloria, y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. Entonces ahora el Señor nos ha constituido a nosotros como su templo, su morada. Pero hay un pasaje muy impresionante en Isaías 53, que no lo anoté en esta presentación, pero cabe muy exactamente en esto que está relacionado sobre la morada. Vamos a ver. A ver. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, este versículo nos insta a que el Señor pagó un precio muy alto para que este templo, este tabernáculo, fuera purificado, santificado a través de la sangre del Cordero, y que Él pudiera habitar en nosotros a plenitud. Entonces debemos recordar Hebreos 8:2, que Él es el ministro del santuario, Él es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros cada día de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, podemos decir el pasaje de Éxodo 25:8: y harán un santuario para mí. Nosotros somos los encargados de hacer ese santuario, cumplir con los requisitos y habitar en medio de ellos. Ahora recordemos que santuario puede traducirse como morada, como lugar consagrado, limpio, purificado, ¿verdad? El tabernáculo es la revelación de la verdad. Fue hecho para enseñar la verdad espiritual. Contiene la historia de los evangelios. O sea, cuando vemos y estudiamos completamente el tabernáculo de Moisés, vamos a ver la plenitud de los 4 pilares, que son los 4 evangelios. Vamos a enriquecernos
con cada área de este tabernáculo, con cada pieza, con cada cuerda, con cada cortina, columna, con cada base. Todo lo que está relacionado al tabernáculo de Moisés lo vamos a estudiar para aplicarlo e introducirlo en nuestra vida. Y así ir, como dice la escritura, ir haciendo un santuario para mí. Dice que el tabernáculo fue revelado a Moisés en todos los detalles de su construcción. Se trataba de una tienda de campaña totalmente portátil. El tabernáculo era la morada de Dios. Era uno de los métodos que Dios usó para enseñar a su pueblo en la antigüedad. Todo el tabernáculo señala al Hijo de Dios. Cuando veamos esto, ya paso a paso, vamos a ir viendo cada pieza detenidamente con sus respectivas bases bíblicas y la figura y la compatibilidad que tiene que tener en nosotros y cómo podemos ir poniendo cada pieza en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, ir añadiendo cada pieza del tabernáculo de Moisés, porque haciendo esto, como dice la escritura, y como Moisés hizo como el modelo que yo le mostré, después la consecuencia fue que la gloria del Señor habitó sobre el tabernáculo. Si en dado caso hubiera faltado, por ejemplo, un pan de la mesa de la proposición, la gloria del Señor no hubiera descendido. Si hubiera habido 11 y no 12, la gloria del Señor no desciende porque falta un pequeño y diminuto elemento dentro del tabernáculo. Entonces lo mismo es con nosotros. Si falta alguna pieza, por muy pequeña que sea, la plenitud de la gloria del Señor no puede descender sobre nosotros, y a causa de eso el poder del Espíritu Santo y la unción no va a poder tener su fuerza a plenitud en nosotros. Por lo tanto, la falta de dones, como decía nuestro hermano, de discernimiento de espíritu o de sabiduría o de milagros, la ausencia de esto en nuestras vidas es a causa de que falta algún elemento del tabernáculo de Moisés dentro de nuestro templo. Creo que esta es la guianza, es la manera en que nosotros vamos a alcanzar esa plenitud, esa unción, porque dice la escritura: a causa de la unción todo yugo sea empobrecido, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces tenemos que buscar cómo crear esa habitación. Entonces en este momento les voy a dejar a compartir un pequeño video en el cual les puede ayudar para enriquecer un poquito esa enseñanza. A punto, por lo menos de manera breve, de ver la profundidad y la anchura de la Biblia. En lo que verás a continuación será como ponerte una careta para ver con claridad bajo el agua. El santuario, la maqueta del plan de Dios, es el cronograma de actividades de Dios, el gráfico de la salvación. ¿Qué es el santuario y cuál es su importancia? ¿Recuerdas la película Cazadores del Arca Perdida? Pues bien, esa arca con dos ángeles, uno frente al otro sobre la cubierta, es el arca del pacto de la alianza de Dios. Junto a ella están el candelabro de 7 brazos, la mesa, un altar de incienso, cortinas que separan el arca de los demás instrumentos, y otras cortinas que encierran a estos en 2 departamentos llamados el lugar santo y el lugar santísimo. Las cortinas eran hechas de telas muy finas de forma específica, con bordados de ángeles en hilos de plata y oro, junto con muchos otros utensilios, serían la didáctica que Dios utilizaría para enseñarles sobre el plan de salvación de la humanidad, salvación de un juicio y definición de un conflicto que se inició en el cielo. Lo que pocos saben es que dentro del arca están los 10 mandamientos, maná y la vara de Aarón. Detalles muy importantes en la aplicación del santuario. Detalles que puedes ampliar en la opción El Pacto de Dios del índice general. El santuario estaba hecho con los objetos y metales más finos, descripción que está en Éxodo capítulo 25 en adelante, y los ritos que se ejercitarían en ellos, descritos en los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. Todos juntos, los implementos, las leyes y los ritos serían la matriz que le enseñaría al mundo el conflicto, el juicio,
el compromiso de Dios y el precio de la salvación. Todo comprimido aquí en el santuario. Solamente de él se desprende toda la estructura del plan de salvación, todas las doctrinas bíblicas, las profecías y el cronograma de Dios. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El santuario también refleja el amor de Dios. Como lo explica esta cita, Dios nunca se desentiende de lo que padece la humanidad en este mundo. La presencia de Dios habitando en medio de su pueblo quería demostrarle su respaldo en este conflicto. A pesar de que el hombre había pecado, separándose de Dios, lo que enseñaría el santuario les diría cuál es el medio de reencontrarse con Él: el precio de la reconciliación. Cuando Adán y Eva pecaron, se sacrificó un cordero con el que fue vestida la desnudez de la pareja. Ese primer cordero fue la institución de la ley ceremonial, que es la que describe el proceso de redención. Adán y Eva transgredieron la ley del cielo. Para rescatarlos, se hace necesaria la ley ceremonial con la institución del santuario. Los rituales, entre otros detalles, los resumimos así. Entonces ahora vemos, mis hermanos, una ampliación, una pequeña introducción de qué es lo que se va a estar, bueno, lo que voy a estar transmitiendo, lo que yo he aprendido y he entendido sobre el tabernáculo de Moisés. Para terminar, les quiero dar un versículo muy importante que creo que cabe en esta también enseñanza, que es Isaías capítulo 37, versículo 28, que dice: conocido es tu estado, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Hay una versión que es de Martín Lutero que dice que cambia tu estado, cambia esa palabra, que dice: conocido es tu morada. Imagínense, conocido es tu morada, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Cuando se refiere a tu furor contra mí, se está hablando de que ese furor, ese enojo que hay a veces que uno expresa en contra de la palabra del Señor, muchas veces se opone, la carne pues que se opone a las leyes divinas, dice que es nuestra propia voluntad. A veces queremos seguir nuestra propia voluntad y no la voluntad establecida en las Escrituras. Por eso el Señor dice: he conocido tu morada. En otra versión dice: he conocido tus movimientos, de tu salida y tu entrada y tu enojo contra mí. O sea que la voluntad nuestra, humana, de esta carne, se opone en obedecer las leyes divinas. Pero tenemos la sangre del Cordero, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y tenemos más que todo el arma más poderosa, que es la oración, para que nuestra voluntad sea cedida a nuestro Padre Celestial. Entonces, mis hermanos, que Dios les bendiga en estos momentos y espero que lo que les comparta sea de bendición y de gran ayuda para descubrir por qué razón los dones del Espíritu nos están activando a plenitud en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos llenar esos vacíos en nuestras vidas con cada utensilio del tabernáculo para que la plenitud de la gloria de Dios se manifieste en nosotros y podamos ejercer los dones y regalos que el Señor nos ha dejado en la palabra? Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga y primeramente Dios, más tarde estaré siguiendo este estudio porque esto es larguísimo. Imagínense, todavía estamos en la introducción, tenemos que ver atrio, lugar santo, lugar santísimo, las vestiduras del sacerdote y lo más principal, hermanos, que vamos a ver cómo lo voy intercalando, cómo se preparaba el incienso de la para el altar del incienso, para elevar las oraciones continuas al Señor, cómo eran esos cada especie que se tenía que tener para elaborar ese incienso al Señor. Entonces, este estudio es emocionante, es lindo porque te ayuda y me ayuda a meterme a una consagración y a una limpieza de este tabernáculo. En el nombre de Jesús yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, que esta pequeña introducción motive, ayude y edifique a cada uno de mis hermanos que lo vaya a ver, para que pueda junto conmigo introducirnos al tabernáculo y poder estudiar cada utensilio y poder consagrarnos debidamente conforme al modelo que tú has mostrado en las Escrituras.
Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.